Ok, buenos días, público. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera sesión de webinar que se va a estar haciendo mes a mes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el webinar de ingeniería social. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre vamos a hablar sobre las estadísticas que el equipo de respuesta a incidentes realiza diariamente, ¿ok? En este caso, pues bueno, muestro la agenda y de manera general, como bien lo había mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre las tendencias de actividad maliciosa en México a partir de las fuentes de información analizadas por MNMOCERT y posteriormente vamos a continuar con la parte del webinar de ingeniería social. ¿Ok? En esta lámina, el equipo de respuesta a incidentes muestra un comparativo de actividad maliciosa que ha tenido desde el mes de enero al mes de abril. En esta lámina observamos que en todos los meses donde se ha mostrado mayor actividad es en el mes de febrero, donde se ha identificado 93.626.519 incidentes. Esto equivale a un promedio por día de 3.120.884 incidentes. Esto vendría siendo un total, o mejor dicho, pues sí, equivalente al 31%. Ahora, con respecto a la actividad o al incidente que ha tenido mucho mayor ocurrencia en el mes de abril, digo, a la fecha del día de hoy, es el incidente del tipo phishing, donde hemos identificado un total de 1.310.467 incidentes. Esto con respecto al mes de abril. Ahora, las tendencias que hemos identificado con respecto al mes de abril son un total de 62.254.513 incidentes. Esta información, el equipo de respuesta a incidentes de MNMOCERT la obtiene a través del análisis y monitoreo de diferentes fuentes de información que día con día nosotros estamos procesando. ¿Ok? Ahora, en esta tabla observamos diferentes tipos de incidentes en el cual hemos identificado que con respecto a la parte de listas negras de IP, hemos identificado un total de 17.334.672, que equivale a un 28%. Ajá. Como segundo incidente vemos la parte de vulnerabilidades con un total de 42.900.035 incidentes. Este tiene un total del 69%. Sin embargo, aquí quiero recalcar que con respecto al, bueno, nada más es la parte de vulnerabilidades, sin embargo, nosotros tenemos varias categorías donde identificamos diferentes tipos de vulnerabilidades. Ajá. Vulnerabilidades, por ejemplo, de SNMP, vulnerabilidades de Sinkhole, de NetBIOS, de NTP, entre otros. ¿Ok? Ahora, con respecto a la parte de los incidentes de malware, hemos identificado un total de 509.333 incidentes. Ajá, eso de manera general. Sin embargo, en esta parte de las estadísticas nos vamos a enfocar, bueno, vamos a hablar sobre la parte de las direcciones IP de Command and Control que están a nivel mundial, pero sin embargo tienen actividad en México. Aquí podemos observar que el país con mayor ocurrencia con actividad de Command and Control equivale al 89%. Ajá, bueno, mejor dicho, esto está posicionado en el país de Estados Unidos. Posteriormente viene la parte de Alemania con 182 Command and Control, que equivale al 8%. Y así sucesivamente con respecto a los demás países que vemos en el mapa que se está mostrando en la presentación. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar, o mejor dicho, esta parte de las de la plática se está enfocando en la parte de la actividad maliciosa o estadísticas de las principales familias de malware. Nosotros hemos identificado, digo, no tenemos el nombre exacto de la familia, sin embargo lo identificamos con los caracteres de otros que equivalen a 52.918 incidentes en México. Después sigue WannaCry, Mirai, Sality Peer2P, NipDort y así sucesivamente.
Ahora, vamos a hablar de manera general sobre, habíamos dicho que WannaCry sería como el top 2, sin embargo, de manera general, me gustaría mencionar que WannaCry es un tipo de malware ransomware que está infectando, mejor dicho, que infectó a diferentes tipos de sistemas operativos Windows y que una vez infectado el equipo aprovechaba las vulnerabilidades a través del protocolo SMB para estarse propagando a través de la red local de organizaciones. El protocolo que nosotros identificamos que está utilizando para comunicarse es el puerto, mejor dicho, el protocolo TCP a través del puerto 80. Digo, este malware sucedió, o mejor dicho, su auge fue el año pasado, igual por estas fechas en abril del 2017. Sin embargo, a la fecha, el equipo de respuesta a incidentes sigue identificando actividad maliciosa. De hecho, hemos identificado alrededor de 44.805 incidentes. ¿Okay? Otro de los malware es Mirai. De manera general, es un malware de tipo botnet destinado a infectar equipos relacionados con Internet de las cosas. Obviamente hemos identificado que se comunica a través del puerto TCP sobre los puertos 23, 23, 23 y hemos identificado un total de actividad en el mes de abril de 37.297 y de manera general pues vemos esa parte de cómo se ha estado manipulando a nivel mundial. Okay, tenemos otro que es Sanity Peer-to-Peer. Este es un malware que lo que hace es, una vez que infecta la computadora, mejor dicho, se encarga de descifrar, descargar e instalar software a través de la comunicación que tiene con botnets peer-to-peer. Otro es Nipdot. Este infecta las computadoras y tiene una peculiaridad que es obviamente un troyano. Sin embargo, una vez que infecta la computadora, se conecta con botnets y trata de divulgar información confidencial. Esto lo hemos identificado a través del puerto 80 y hemos identificado un total de 25.591 incidentes. Tenemos finalmente otro que es también muy conocido y hemos identificado un total de 21.046 incidentes y principalmente infecta la computadora a través de servicios se oculta o procedimientos se oculta. ¿Para qué? Para estar minando criptomonedas. Y bueno, a continuación se va a dar la webinar tan esperada de ingeniería social. ¿Ok? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Vamos a dar inicio con el tema de ingeniería social. Como ya mencionaron anteriormente, este es el primero de una serie de webinars que se van a estar transmitiendo de forma mensual. Y el tema para esta ocasión es de ingeniería social. Muy bien, sabemos bien que hemos escuchado bastante información en medios de difusión masiva como Internet, televisión y periódicos acerca de los diferentes ataques o hackeos que se han presentado a diferentes organizaciones o a diferentes personas. La mayoría de las personas tenemos el conocimiento acerca de estos ataques que han sido realizados de una forma técnica. Sin embargo, existe un parámetro adicional que, según estadísticas, inicia con la ingeniería social. Es decir, que aproximadamente el 75% de los ataques presentados o hackeos inician por un ataque de ingeniería social. ¿Y qué es esto de la ingeniería social? Lo podemos definir como una especie de hacking humano. Es la manipulación de las personas para que realicen alguna acción que no deberían. A grandes rasgos, la ingeniería social es la utilización de prácticas y técnicas para convencer e engañar a las personas de que divulguen información confidencial, que nos proporcionen acceso a ciertos sitios que no deberían, y todo se hace a través del engaño.
El principal elemento o el elemento clave para que un ataque de ingeniería social tenga éxito es el engaño a los usuarios, a las personas, y deriva un poco de jugar de cierta forma con la psicología, con la forma de pensar que tenemos todos los seres humanos. Existen 4 primicias que definen a la ingeniería social. La primera dice que todos queremos ayudar. Por naturaleza, el ser humano tiene la intención de apoyar, de sentir que es una persona valiosa y que puede ayudar a otras personas en la resolución de sus problemas. El segundo, el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. Es decir, que como bien se sabe, la primera impresión es la que importa. Para los casos de ingeniería social es lo mismo. El atacante, en un primer contacto con su víctima, tratará de darle una impresión que a este atacante le convenga para así poder obtener la información o que la víctima realice las acciones indebidas que se desean. De igual manera, a la mayoría de personas, se nos dificulta o no nos gusta decir no a una petición de terceros. Esta es igual una premisa que es muy utilizada porque muchas personas, algún extraño les solicita información, les solicita ayuda y tenemos la intención de ayudar porque no podemos decir no. Y una cuarta y última dice, a todos nos gusta que nos alaben. Es decir, cuando un atacante, un usuario malintencionado, un ingeniero social, intenta obtener información de su víctima, va a iniciar parte de sus actividades va a ser hacer sentir bien a la víctima, alabarla, aumentar su autoestima, hacerla que se sienta bien, que se sienta cómoda, para de esta forma, una vez que ya logró la confianza, pueda obtener la información que este atacante necesite o que este atacante decida recopilar. Un paso previo a que un ataque de ingeniería social inicie es la recopilación de información sobre la posible víctima. Actualmente, una gran fuente de información sobre las personas y las organizaciones se encuentra en Internet y específicamente en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, donde un atacante o ingeniero social puede hacer una gran recopilación de información valiosa como nombres, números telefónicos, cuentas de correo electrónico, direcciones, incluso para la parte de LinkedIn puede obtener puestos, el perfil profesional de las personas, y a partir de esta recopilación de información, armar o preparar un ataque de ingeniería social que resulte convincente para la víctima y que derive en que éste proporcione la información o el acceso o realice la actividad deseada por el atacante. Dice el objetivo de la ingeniería social. Hay una frase muy conocida en este ámbito que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Muchas organizaciones ponen todo su énfasis, invierten demasiado en implementar mecanismos de seguridad a nivel de infraestructura, con soluciones en la nube, hardware y software especializado como firewalls, IDS, IPS, realizar el hardening de sus servidores, de sus bases de datos, de sus sitios web. Y estas actividades están muy bien, realizar esta jardinización de toda la infraestructura a nivel hardware y software. Sin embargo, existe un punto débil en toda esta cadena de la organización, que se considera son los usuarios, específicamente los usuarios que no tienen la capacitación adecuada o el conocimiento suficiente para identificar los ataques, y son las personas que comúnmente inician son el vector de inicio de un ataque más complejo. Algunas de las características
que definen a la ingeniería social y que son las que todo atacante o ingeniero social utiliza para efectuar su hazaña, son los siguientes. El primero de ellos es los rasgos de un rol. Es decir, el atacante va a llegar a la organización o se va a acercar hacia su objetivo, aparentando un rol adecuado relacionado con la víctima. Puede ser el rol de un ejecutivo, el rol de un empleado de nuevo ingreso, y estos roles que el atacante toma buscan engañar al objetivo. No es lo mismo llegar a una organización con un rol de una persona vestida de forma sport a llegar con un rol totalmente ejecutivo que podría engañar más fácilmente a las personas que sean el objetivo. Los rasgos de un rol no incluyen únicamente la apariencia física, sino que también incluyen la actitud, la forma de expresarse, los conocimientos técnicos sobre el área que desea atacar, y sobre todo algo muy importante es la confianza que este atacante debe de generar en su víctima para que ésta le pueda proporcionar la información. Un segundo punto, la credibilidad. Es una característica base para que el ataque de ingeniería social pueda tener éxito. Si el atacante debe de generar la credibilidad suficiente para que su víctima adopte un rol de colaborar con él y le pueda proporcionar esta información. Este va relacionado con el segundo, que nos dice que causar que el objetivo adopte un rol. Aquí el atacante normalmente busca que su víctima adopte un rol de persona que desee colaborar con él, que desee ayudar, para de esta forma obtener su objetivo. Un punto muy importante, que es el siguiente: desviar la atención del pensamiento sistemático. El ser humano tiene dos formas de pensamiento, uno es heurístico y otro es el pensamiento sistemático. El pensamiento sistemático es cuando nosotros razonamos, meditamos una acción para poder tomar una decisión. Es decir, tomamos todo el tiempo suficiente para analizar la escena y en base a las características de dicha escena poder tomar una decisión. Pues el atacante o ingeniero social evita que su víctima haga uso de este pensamiento sistemático. En cambio, busca que la víctima haga uso de su pensamiento heurístico, es decir, le presenta una situación que no le dé tiempo de pensar, que no le dé tiempo de meditar, y para de esta forma tomar, digamos, a la víctima de una forma desprevenida, sin el tiempo para analizarla y que tome una decisión incorrecta o que beneficie al ingeniero social. Básicamente es no darle tiempo a la víctima de que piense la acción que va a realizar, la información que va a proporcionar. El siguiente punto, el impulso de la conformidad. Aquí el ingeniero social o usuario malintencionado, atacante, busca crear que su posible víctima adopte un papel de conformidad, es decir, puede iniciar haciéndole preguntas aparentemente inocentes, que no divulgan información concreta. Dentro de esa serie de preguntas concretas, sencillas, la víctima cae en un estado de conformidad, pero ya estando en ese estado de conformidad, puede el atacante aplicar una pregunta más delicada en la cual la víctima revela información. Pero al haber caído en un estado de conformidad, es probable que la víctima no se percate de que no todas las preguntas fueron inocentes, sino que dentro de ese listado de preguntas que una persona le realizó, existen preguntas por las cuales reveló información y el atacado, la víctima, no se percató.
El deseo de ayudar, ya lo había mencionado anteriormente, a las personas les gusta ayudar, los hace sentirse bien, te hace sentirte útil, y por eso el ingeniero social hace uso de este deseo que tenemos las personas de colaborar con los demás. La atribución viene muy casada con la primera característica, que es la del rol. Cuando nosotros, por poner un ejemplo, vemos en nuestra organización que llega una persona con una vestimenta de tipo ejecutivo, con una actitud ejecutivo, pues tenemos, psicológicamente le atribuimos un papel importante, que es una persona de renombre, que puede ser alguien que sea relevante en la organización o una visita que está llegando a dicha organización. Y nosotros le atribuimos ese papel, aunque no confirmemos que realmente sea eso. Es decir, puede ser un ingeniero social tratando de obtener información, de robar información, pero está tan metido en su rol que nos hacemos a que la víctima le atribuya un papel equivocado. La siguiente característica, ganarse la simpatía de la víctima. Creo que va muy relacionado con una idea que se mencionó en la diapositiva anterior, de que hacer sentir bien a la víctima, halagarla, hacerle cumplidos para que se sienta cómoda, se sienta agradable, y con esta simpatía sea más fácil que colabore con el ingeniero social. Aunque por otro lado existe otra característica que también puede ser utilizada para la obtención de la información, que es la infundir el miedo en la víctima. Cuando una persona está sometida a una acción que le causa miedo, se desvía automáticamente de ese pensamiento sistemático que se mencionó anteriormente. No medita bien lo que está haciendo, la acción, la situación, y puede tomar una decisión incorrecta, de la cual se puede hacer uso el ingeniero social. La reactancia, que es la forma en que las personas reaccionan cuando por así decirlo, se les priva de una libertad a la que normalmente están acostumbrados. Un ejemplo muy típico es cuando los usuarios, un ingeniero social, a una posible víctima, haciéndose pasar por personal de tecnologías de la información de la organización, le dice que, por ejemplo, que en la siguiente semana no tendrá acceso a sus archivos que normalmente utiliza en su trabajo por cuestiones de algún problema. La persona, al no tener el control de esa información, de esos archivos, va a buscar la forma de subsanar esta falla o esta ausencia o esta denegación de acceso a su información. El ingeniero social aprovechará esta situación y le propondrá, digamos así, soluciones para resolverle su problema. Dentro de estas soluciones puede estar, por ejemplo, la de que te puedo ayudar a que obtengas tu información de forma más rápida, pero proporcióname tu contraseña de tu cuenta de usuario, o situaciones de ese tipo para poder obtener la información necesaria. De forma muy general, estas características, como bien mencioné en un principio, hacen uso de la psicología de las personas, que normalmente todos tenemos, y la mejor herramienta para poder subsanar y no caer en un ataque de ingeniería social, pues es tener la concientización adecuada, una capacitación adecuada sobre los riesgos que implica ser víctima de un ataque de ingeniería social. Existen diferentes tipos de ataques de ingeniería social, aunque algunos de los más conocidos son los 4 aquí siguientes, que es el phishing, vishing, smishing y baiting. El phishing es el más popular de los ataques de ingeniería social que se conocen, el cual consiste en engañar a los usuarios por medio de correos electrónicos. Digamos que las características que mencioné anteriormente van enfocadas a la interacción de persona a persona, es decir, ingeniero social
de frente a una posible víctima, pero también se pueden extrapolar a información o ataques de tipo técnicos, como es a través de los correos electrónicos, a través de las llamadas telefónicas, que si bien no es persona a persona, es con el uso de la voz por teléfono, a través de los mensajes de texto e incluso con el uso de dispositivos infectados. Cada uno de estos tipos de ingeniería social los vamos a ir mostrando a continuación. El primero, como mencioné, que es uno de los más relevantes, del más utilizado, es el phishing. Es un método que los usuarios malintencionados utilizan para engañar a su víctima para conseguir que ésta revele información personal. ¿Como qué tipo de información? Contraseñas, datos de tarjetas de crédito, datos de seguridad social, números de cuentas bancarias. Como podemos apreciar, la mayoría de ataques de phishing van muy enfocados a el robo de recursos económicos de las víctimas. Y esto lo hacen a través de la obtención de la información de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias. Se han dado muchísimos casos de phishing donde se suplanta la identidad de diferentes organizaciones, organizaciones bancarias principalmente, o de organizaciones de pago. En este caso, por ejemplo, de PayPal. Una forma de identificar cuando estamos tentativamente siendo víctimas de un ataque de phishing es cuando recibimos mensajes de correo electrónico pidiendo que revelemos información personal, normalmente mediante correo electrónico o incluso a través de un sitio web. Es decir, nos llega un correo electrónico donde nos piden un número de tarjeta de crédito, de débito, nos piden alguna contraseña o nos piden dar clic en algún enlace para realizar alguna acción. La forma de prevenir estos ataques es no responder a enlaces en correos electrónicos no solicitados o en redes sociales. Muchos de los correos electrónicos traen un enlace para ejecutar cierta tarea o para visitar alguna otra página. Sin embargo, estos nos redireccionan a sitios maliciosos previamente diseñados por el ingeniero social, en el cual va a servir para capturar toda la información que nosotros digitemos en los formularios. Una recomendación más es no abrir los archivos adjuntos que los correos electrónicos traen, específicamente los correos electrónicos no solicitados. Es decir, nos van a llegar correos electrónicos de emisores que no conocemos, que no son del trabajo, que no son familiares, que traen posiblemente archivos adjuntos, los cuales pueden estar infectados con algún tipo de malware, que puede ser el punto inicial para robarnos la información almacenada en el equipo o la información que el usuario proporcione. Una recomendación más, proteger las contraseñas y no revelarlas a nadie. Esta es una recomendación no solamente para phishing, sino en términos generales de seguridad. Las contraseñas son personales y no se deben de revelar a nadie, incluso cuando aparentemente nuestra institución bancaria no las está solicitando. No proporcionar información confidencial a nadie por teléfono, en persona o a través del correo electrónico. De igual manera, las organizaciones bancarias no nos van a pedir información confidencial a través de un correo electrónico ni por teléfono. Para este tipo de información existen los procedimientos necesarios en las organizaciones, pero no a través de estos medios como el correo electrónico. Es también muy importante para evitar ser víctima de phishing, comprobar la URL o la dirección del sitio, es decir, la dirección web a la que nos estamos conectando. Un ataque muy común que hacen los ingenieros sociales o atacantes en general es crear un sitio web similar, clonado de una institución bancaria, con una URL que es muy parecida, donde una O la cambian por 2 O's o por un 0, y si no tenemos la suficiente cautela de revisar esa URL, podemos ingresar allí,
y proporcionar datos a un sitio ficticio que no es el sitio oficial de nuestra entidad bancaria. Además, para prevenir el phishing, existe otra medida que es mantener actualizado el navegador y aplicar todos los parches de seguridad del sistema operativo que estemos utilizando para navegar, para visualizar nuestros correos electrónicos. A modo de ejemplo, tenemos un caso muy sonado hace 2 años, en el 2016. Se sonó mucho en medios la fuga de correos electrónicos relacionados con la campaña presidencial de la candidata Hillary Clinton en Estados Unidos. Los atacantes obtuvieron mucha información relacionada con la campaña de Hillary Clinton a través de una persona que se llama John Podesta. Él era el presidente encargado de la campaña presidencial de Hillary Clinton, y los ingenieros sociales, a fin de robarle la información, le hicieron un ataque de phishing. Se cree que el ataque fue originado de atacantes de origen ruso y buscaban, obviamente, obtener información sensible relacionada con la campaña, con Hillary Clinton y con demás funcionarios del gobierno de Estados Unidos. John Podesta recibió un correo electrónico como el que podemos observar, en el cual le mencionan que alguien intentó iniciar sesión en su cuenta de Google y le ponen información sobre una fecha, la hora, incluso una posible IP y el origen de la presunta conexión, informándole que Google detuvo el intento de acceso y le recomiendan hacer el cambio de su password por seguridad. Aparentemente este correo se ve pues muy legítimo, que es de Google y que pues sí, efectivamente alguien intentó ingresar a su cuenta y Google con sus mecanismos de seguridad detuvo este ataque. Al dar clic en el enlace que tenía el correo electrónico, que era un botón de cambiar password, lo redireccionaba a un sitio web donde estaba un formulario que se ve muy parecido, si no es que igual, a un formulario de Google, de Gmail. Aquí le mostraban su cuenta de correo electrónico, incluso la imagen que tenía asociada a su cuenta, y solamente le pedían que ingresara su password para poder iniciar la sesión. John Podesta, por lo que se dijo en medios, él sospechó algo de este correo electrónico y lo hizo llegar al área de tecnologías de la información. Sin embargo, el área de tecnologías de la información supuestamente le contestó de forma equivocada, cometieron el error de haberle dicho que era un correo legítimo y pues él ingresó el formulario. Pero si nos damos cuenta, la URL que este formulario tiene realmente no es una URL de Google. El inicio de la URL aparenta ser de Google, myaccounts.google.com. Sin embargo, el nombre del dominio no es google.com, sino que más adelante existe otra cadena, securitysettingpage.tk, que es el dominio real. Entonces, John Podesta, engañado por el ingeniero social más el error cometido por su área de tecnologías de la información, confió en que esta cuenta, en que este correo electrónico era legítimo y ingresó su contraseña y sus datos. Realmente el correo electrónico que le llegó a John Podesta, aquí lo podemos visualizar en modo texto, toda la información que venía, y el botón nos redireccionaba o tenía un enlace corto a un sitio web que a continuación vamos a visualizar. Esa URL corta que venía adjunta al botón de cambiar contraseña redireccionaba a esta URL que ya habíamos visto previamente,
en la cual se mostraba información aparentemente cifrada para que el usuario viera que, o diera la impresión de que es una URL legítima y que la información no está siendo divulgada dentro de la URL. Pero realmente dentro de esta URL lo que venía incrustado, que es esta cadena, la que inicia con los caracteres AM9O, estaba codificada en base 64 y ya al decodificarla obteníamos la cuenta de correo electrónico del usuario, John Podesta. Además de esa información, en la URL venía otra sección de datos aparentemente ilegibles, que de igual manera estaban decodificados en base 64 y que al decodificarlos nos daban un enlace a un recurso que era, este recurso, si es legítimo de Google, que era la imagen asociada a la cuenta de correo electrónico de Podesta. Entonces, a través de esta URL es como ellos mostraban esta ventana. Aquí John Podesta, que confió en lo que le proporcionó el ingeniero social, más la confirmación errónea de su área de ingeniería social, derivó, su área de tecnologías de la información, perdón, derivó en que haya ingresado, obtuvieron su contraseña y obtuvieron todos los correos electrónicos que él tuvo con diferentes personas, entre ellas Hillary Clinton, y que posteriormente fueron divulgados en Wikileaks. Aquí tenemos otro ejemplo de phishing, pero este está orientado a, el objetivo es que sea visualizado en un dispositivo móvil, en un smartphone. Aquí podemos ver lo que aparenta ser una página legítima de PayPal, donde vemos un correo, nos piden un correo electrónico y contraseña. Si vemos la URL, vemos que utiliza un canal cifrado de comunicación, HTTPS, y la URL se ve que es del dominio real de PayPal, paypal.com. Este es un ataque de phishing diferente, no es por correo electrónico, pero es una URL muy bien elaborada, como ya mencioné, enfocada a los dispositivos móviles, y uno como usuario, si ve esta pantalla, si ve que la URL realmente es paypal.com, pues cree o confía en ella. Sin embargo, esa URL no era en realidad paypal.com. Aquí el ataque se aprovechó del espacio que existe, del espacio de visualización para esa URL, y solamente muestra una URL, un segmento de esta URL, pero no el segmento completo. Al ya visualizar la información de la URL completa, podemos visualizar que realmente el dominio no era paypal.com, sino verifcheck.com. Entonces, como podemos visualizar, este ataque está muy bien elaborado porque el teléfono no nos muestra la URL de forma completa, sino que solamente nos muestra un segmento. Otro tipo de ataque que ya habíamos mencionado anteriormente es el phishing, el cual hace uso de la ingeniería social, pero a través del teléfono, es a través de la voz para obtener información. Igualmente hace uso de la manipulación a la psicología de la víctima para poderla engañar y que ésta nos proporcione información. A continuación voy a poner un video de ejemplo donde podemos ver claramente cómo se ejecuta un ataque de este tipo de phishing por medio del teléfono. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are.
And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice elicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice elicitation. And basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, at gmail.com, Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127 to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. Muy bien, en este video pudimos observar cómo el ingeniero social hizo uso de diferentes características para manipular la psicología de la persona que lo atendió y de esta forma obtener el acceso a una cuenta de un tercero. La Conducef aquí en México nos describe que un ataque de phishing tiene cinco fases por las cuales se realiza.
Estas son la llamada telefónica a un usuario que tiene una tarjeta de crédito o débito, y en esta llamada los ingenieros sociales o usuarios malintencionados se hacen pasar por empleados bancarios. Estos empleados bancarios le comunican que existen movimientos anómalos en su cuenta, que se hicieron cargos no reconocidos en dicha cuenta. Para solucionar o subsanar esta afectación, estos le solicitan al cliente los dígitos de la tarjeta de crédito, y con esto el usuario valida que la información proporcionada por el delincuente son los primeros dígitos de su tarjeta, y con esto la víctima cae en una especie de engaño, ya que muchas de las tarjetas tienen los primeros dígitos son todos los mismos. Ya una vez que la víctima proporcionó sus datos confidenciales de su tarjeta, los atacantes realizan compras o incluso la clonación de su tarjeta. Otro tipo de ataques de ingeniería social son los relacionados con estas actividades, pero a través de los correos electrónicos, de mensajería de texto e incluso mensajería instantánea. Un caso de los más conocidos de smishing y que más sonó aquí en México fue el del software de espionaje Pegasus, el cual fue dirigido a varios políticos y periodistas de México para obtenerle su información confidencial a través de mensajes de texto. De forma general, la Conducef da 3 recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas a través de voz o de mensajería. Tener mucho cuidado cuando se reciban llamadas, correos o mensajes donde se nos indique que vamos a recibir un reembolso de dinero, que la cuenta está bloqueada o que hay cargos no reconocidos. Un cuarto ataque y último es el denominado baiting, que es a través de dispositivos los cuales se dejan en algún sitio de forma que un usuario o una víctima los encuentre, los cuales están infectados, y al conectarlos a sus dispositivos realicen el ataque y obtengan el robo de información. Así concluimos con este webinar, donde podemos observar diferentes tipos de ataques de phishing, de ingeniería social, y la recomendación principal es la capacitación y la concientización de los usuarios a fin de que conozcan todos los tipos de ataques, lo que implican, los riesgos y de esta forma evitar divulgar información personal o incluso información sensible de sus organizaciones. Vamos a revisar si tienen alguna pregunta. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Francisco Solache. Dice, ¿cómo puedo saber si me han comprometido mi información con ingeniería social? A fin de identificar que la información, que mi información ha sido comprometida, como mencionamos, normalmente o la mayoría de casos van orientados al robo de información del tipo financiera. Es el vector que normalmente toman los atacantes, y una forma de poder identificar que mi información fue comprometida, desafortunadamente, ya sería al ver algún movimiento no reconocido dentro de mi cuenta bancaria. Es como me pueda dar cuenta de que fui víctima de un ataque de ingeniería social. Sin embargo, pues para evitar este ataque, las mejores recomendaciones es tener herramientas de seguridad que nos eviten caer en este tipo de engaños o de estafas
en nuestros equipos de comunicación móvil o en nuestras computadoras. Tenemos otra pregunta que nos realizó de igual manera Francisco. Dice, como profesional de la seguridad, ¿qué formación debo tener para dar servicios enfocados en ingeniería social? ¿Y en qué servicios se hacen estas pruebas? Para tener la formación adecuada y evitar ser víctima de información, usted tendría que tener el conocimiento sobre los tipos en primera instancia, los tipos de ataques que existen, que no solamente son de persona a persona, son a través de software, incluso de hardware, con los cuales puedan ser víctima, conocer las vulnerabilidades que mis equipos pudieran tener, incluso recibir una capacitación de concientización relacionada con la ingeniería social, y podría ser en una organización una herramienta muy importante para medir el nivel de conocimientos de los colaboradores de la organización, es emplear, aparte de la capacitación, campañas controladas de este tipo de ataques, a fin de medir el nivel de conocimientos que los empleados puedan tener relacionados con la ingeniería social, y así determinar las medidas correctivas necesarias para mitigar este tipo de ataques. Vemos más preguntas. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cuál sería entonces el reto de las organizaciones para prevenir este tipo de compromisos en su información? Pues el principal reto que tienen las organizaciones, como ya lo mencionamos, es la adecuada capacitación de sus colaboradores, y no solamente de los colaboradores que trabajan en áreas de tecnologías de la información, sino de todas las demás áreas, recursos humanos, contabilidad, ya que estas áreas, al no tener el skill técnico de computación, son principalmente a quienes en primera instancia son dirigidos estos ataques. Entonces, el reto principal de las organizaciones es capacitar y concientizar a sus colaboradores de la organización, además, obviamente, del hardening a nivel de software y de hardware. Por último, una última pregunta que nos hace Enrique Montesil. ¿Qué es lo más recomendable hacer cuando estoy siendo víctima de un ataque con mi información personal? Lo más recomendable es hacer el cambio de contraseñas de mis cuentas que hayan sido vulneradas, o incluso, dependiendo de la legislación, hacer una denuncia ante las autoridades, o hacer el reporte a tu entidad financiera, a tu entidad bancaria, para que se tomen las medidas adecuadas. Pero en sí, en primera instancia, pues es hacer cambios de contraseñas para evitar ataques, y sobre todo no utilizar la misma contraseña en diferentes servicios, ya que si uno de tus servicios ha sido vulnerado, pueden a partir de acceder a tus otros servicios. Tenemos una última pregunta que dice, en una ocasión me llegó una notificación en Face que se había detectado un ingreso no usual y me daba una liga para revisar y cambiar el password. Aquí el punto es que me sonó a phishing, pero ¿cómo le hicieron para que apareciera en notificación con el servicio de Facebook? Este caso sería un caso muy particular, para el cual
se tendría que revisar en las configuraciones realmente de tu cuenta de Facebook y las configuraciones del equipo para poder determinar cómo es que dicha notificación apareció dentro de Facebook. Aunque las notificaciones pueden ser suplantadas al igualmente dentro de la propia plataforma de Facebook. De esta manera terminamos con este primer webinar y los invitamos para obtener más información relacionada con ciberseguridad y podernos contactar, a que nos visiten en nuestras diferentes redes sociales de Facebook y Twitter, así como en el sitio web del CERT de MNEMO, cert.mnemo.com.